Bien, sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los 24 errores más comunes en el montaje de aire acondicionados tipo mini split. Este video va a reemplazar aquel que hicimos hace muchos años donde teníamos 13 errores y se han incrementado a 24 debido a que ya poseemos nuevas tecnologías y nuevos equipos y por tanto ya tenemos otras malas prácticas que tenemos que mencionar en este video. Por tanto los invitamos a ver a continuación el mismo. El primer error que se tiene, me parece que uno de los más graves, es que se va a realizar el montaje del equipo sin tener la capacitación técnica respectiva y o acreditaciones que lo soportan. Entonces, porque estos son unos equipos que ya tienen cierta complejidad, estamos manejando refrigerantes ya inflamables y que requieren el entrenamiento adecuado para el montaje de los mismos. Ahora vamos para nuestro segundo error, donde no se poseen los equipos, instrumentación y herramientas requeridas para el montaje del equipo. Entonces, si yo no tengo las bombas de vacío, tengo cortadores de tubo, tengo abocinadores, expansores, entonces es mejor no realizar estos montajes, porque los nuevos refrigerantes, además de ser inflamables, ya hay algunos que vienen con altas presiones, los cuales nos indican que nuestros procedimientos de sellamiento, abocinado, soldaduras, etcétera, tienen que ser muy buenos para evitarnos accidentes. Con respecto al error 3, tiene que ver con no poseer los elementos de protección personal requeridos para el montaje del equipo, como pueden ser los arnés, pueden ser los guantes de seguridad, caretas, etcétera, requeridos para este montaje, los cuales ya especificamos en unos videos previos que están disponibles en el canal. Bien, el error 4 consiste en no verificar si las dimensiones del recinto corresponden o cumplen con la capacidad dada por el equipo en enfriamiento y o cantidad de refrigerante exigido por el fabricante. El fabricante en el manual indica aquí unas tablas donde me están indicando cuál es la máxima cantidad de refrigerante en kilogramos que me da esa área donde yo voy a ubicar mi equipo. O también me puede indicar cuál es la mínima área dependiendo la cantidad de refrigerante que me trae el equipo, en especial en estos sistemas donde estoy trabajando con refrigerantes inflamables. Por tanto, debo verificar estas condiciones al momento de instalar el equipo. Ahora, el error quinto consiste en ubicar la unidad interna cerca a fuentes de calor o expuesta a la radiación directa del sol. Entonces, porque son fuentes de calor que va a tener que trabajar esta unidad reduciendo su capacidad. Además, si estoy trabajando con refrigerantes inflamables, caso de R32 y R290, entonces se puede constituir en un riesgo, en este caso, si el equipo está situado muy cerca, en este caso por ejemplo de una chimenea. Entonces siempre hay unas restricciones para su ubicación con respecto a fuentes de calor. Ahora vamos a ver el error quinto, y este consiste en no respetar las distancias mínimas requeridas por la unidad interna para su ubicación especificada por el fabricante. El fabricante en el manual me especifica cuáles son estas distancias mínimas para yo ubicar, en este caso, la unidad interna, y las cuales se deben respetar cuando se va a ubicar en el recinto. Con respecto al error 7, entonces en este caso vamos a hablar de que no se respetan las distancias mínimas requeridas por la unidad externa para su ubicación especificada por el fabricante, ya que esta unidad necesita, en este caso, disipar el calor al ambiente y debe tener unas distancias para poder lograr su objetivo. No respetarlas implica que vamos a tener problemas de condensación. El error 8 consiste en no nivelar correctamente las unidades interior y exterior del equipo. En este caso tenemos, por ejemplo, si no tengo una correcta nivelación de la unidad interna, voy a tener problemas con el desagüe del condensado, pudiéndose derramar en el interior del recinto. Y en el caso de la no nivelación correcta
de la unidad externa, como estamos viendo en este caso, vamos a tener problemas de lubricación en el compresor que pueden llegar a que se trabe con el tiempo. Por tanto, no es buena esta inclinación como estamos observando. Ahora, en el error 9, consiste en no colocar las fijaciones adecuadas a las bandejas que soportan a la unidad interna como a las bases de la unidad externa del equipo. En este caso, vemos que el equipo siempre trae su bandeja y tiene sus elementos de sujeción. Pueden ser en este caso tornillos con unos chazos plásticos o unos chazos metálicos, pero hemos visto que esta unidad o esta placa es fijada muchas veces con clavos, por tanto no, realmente es muy mala esa fijación. También podemos tener problemas cuando vamos a fijar la unidad externa. En este caso, por ejemplo, miren que esto está en un techo sin ninguna fijación, lo cual va a hacer que esta unidad se mueva con la vibración o con un viento pueda tener problemas, que se pueda voltear. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Miren, en este caso, aunque está en una situación, una parte donde está horizontal, no tenemos ningún anclaje aquí también y por tanto vamos a tener problemas con respecto a las vibraciones. Entonces lo ideal es que cuando se fije la unidad, vean, en una parte tengan unos soportes en esto que garanticen que esté por encima del nivel, en este caso una azotea, para evitar que la humedad entre al equipo. Vean aquí los soportes, o también podemos tener situaciones en las cuales vean esta estructura donde cumple con la separación con respecto al piso y además tiene una protección contra la intemperie, la unidad, que sería lo ideal. Ahora, en el error 10 significa que cuando se va a instalar la unidad interna hay que hacer un orificio por donde van a pasar las tuberías y el desagüe. Entonces consiste en no hacer la inclinación respectiva de un 10 a un 30% o dependiendo lo que diga el fabricante para este orificio, lo cual me va a garantizar el correcto desagüe del equipo. También no colocar las tuberías como deben ser. Vean en este caso cómo se distribuyen las tuberías. Aquí tenemos el cable de señal, la manguera de drenaje, aquí tenemos las cañerías de refrigerante heladas, etcétera, como estamos observando aquí en la figura. Entonces, al no colocarla en esa posición, lo que vamos a tener problemas con el drenaje del condensado de la unidad interna. Vamos ahora a nuestro error 11. Nuestro error 11 consiste en que no se respetan las distancias totales y verticales máximas de tuberías especificadas por el fabricante del equipo. El fabricante del equipo ya trae las tuberías que necesita nuestro equipo. Pueden ser de 3 a 5 metros dependiendo del fabricante, pero también especifica cuánto es la longitud total a la cual yo puedo extender esas tuberías, también teniendo en cuenta la altura vertical. Entonces lo ideal es no pasarse de estas condiciones, porque ya estaríamos pasando las condiciones que establece el fabricante y podemos perder fácilmente la garantía por no respetar estos valores. El error 12, que es bastante común, consiste en usar las tuberías viejas de otros equipos para usarla con equipos nuevos. Entonces en este caso se ha desmontado un equipo ya con vieja tecnología u otro refrigerante, y entonces vamos a instalar un equipo nuevo, y con lo cual vamos a pensar a instalar el equipo nuevo dejando las tuberías antiguas. Entonces eso no se debe hacer por muchas razones. Uno, porque ya tiene aceite del antiguo refrigerante. La otra es que los nuevos refrigerantes ya trabajan con presiones diferentes y esas tuberías ya están debilitadas, por tanto vamos a tener problemas. Entonces no se debe hacer. Equipo nuevo exige tuberías nuevas. Bien, entonces vamos a pasar ahora al error 13. Este error también es poco común, pero sucede, y consiste en usar diámetros de tuberías diferentes a las especificadas por el fabricante. Si el fabricante ya viene con unos diámetros establecidos para su equipo, en algunas ocasiones por no tener o
o por otras circunstancias se colocan tuberías de mayor diámetro a las especificadas por el fabricante, o también puede pasar que se coloquen tuberías de menor diámetro a las especificadas por el fabricante, lo cual va a influir grandemente en el rendimiento del equipo. Por esa razón no debe hacerse estos cambios sin la aprobación del fabricante del equipo que vamos a instalar. Con respecto al error 14, es cometido en la mayoría de los casos y consiste en no realizar el apriete o el torque, en este caso de los racores, dependiendo los requisitos que me especifica en este caso el fabricante. El fabricante me especifica a mí cuánto es el torque que yo debo colocar para estos racores para garantizar un sellamiento de ellos y evitar la posibilidad de fugas. Esta herramienta torquímetro es muy importante, sobre todo cuando estamos instalando refrigerantes como el 32, que además de altas presiones posee flamabilidad. Entonces, muy importante hacerse con esta herramienta para garantizar que las instalaciones sean lo más estancas posibles. El error 15 consiste en usar cinta teflón en las uniones macho y hembra con racores. En este caso vemos aquí unos ejemplos donde tenemos, aquí están los racores y hemos colocado unas cintas teflón que se utiliza mucho en plomería. Este error consiste en el sentido que esta cinta lo que crea son esfuerzos extras en aquí en este caso en el racor hembra que entra, y por tanto vamos a tener posibles fisuras o grietas debido a estos grandes esfuerzos que se generan por la presencia de esta cinta teflón. Entonces no se deben usar en las uniones con racor. Ahora, el error 16 consiste en colocar un filtro secador en la línea de mezcla del equipo, como estamos viendo aquí. Hay que tener en cuenta que para estos sistemas ambas tuberías son de baja presión. Por tanto, colocar un filtro secador en una línea de baja presión donde está diseñado el filtro para alta presión y para hacer el filtraje de refrigerante líquido a alta presión, entonces no es conveniente, porque estamos haciendo aquí en este caso causando unas caídas de presión impresionantes acá en el equipo que van a afectar su rendimiento y eficiencia. Por tanto, esto es una muy mala práctica. El error 17 realmente bastante raro, pero consiste en no colocar los aislamientos a las tuberías del equipo. Los aislamientos son muy importantes para las tuberías para conservar la eficiencia del mismo, mantener sus propiedades, y por esa razón deben colocarse los mismos. Entonces no deben dejarse las tuberías en aislamiento. ¿Por qué? Porque me va a perder eficiencia mi equipo. Ahora, con respecto a los aislamientos, también se comete un error y estamos referenciados en el error 18, donde consiste en que vamos a colocar ambas tuberías dentro de un mismo aislamiento como estamos haciendo aquí. Ese es otro error que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque las tuberías deben tener sus aislamientos por separado, porque al colocarlas en un mismo aislamiento, como observamos, entonces vamos a tener el efecto de intercambio de calor, porque el refrigerante que viene del evaporador, en este caso por la tubería gruesa, tiene más energía que el que sale hacia el evaporador. Entonces vamos a reducir el rendimiento y eficacia de nuestro equipo. Ahora, con respecto al error 19, significa en que no se hace el vacío, en este caso con una bomba de vacío, valga la redundancia, en especial para los refrigerantes inflamables que se usan ahora. No debo usar bombas de vacío cualquiera, deben ser homologadas para trabajar con refrigerantes A2L, A2 y A3. Entonces ese es un error, tratar de trabajar con las mismas bombas de vacío que estoy acostumbrada con los refrigerantes fluorados.
Los nuevos refrigerantes requieren bombas especiales y además, muy importante, no solamente la bomba sino el vacuómetro para medir el vacío en micrones de mercurio, que es lo que me especifica el fabricante. Estos nuevos equipos están requiriendo que los niveles de vacío a los cuales llegue sean alrededor de unos 500 micrones de mercurio hacia abajo, lo cual me lo da este instrumento que es vacuómetro y no me lo especifica el juego de manómetros, porque esta lectura es diferente y es muy grande para determinar unos buenos niveles de vacío. Bien, correcto. Aquí vemos el procedimiento para uno determinar el vacío. Aquí enciende la bomba, abre válvulas del juego de manómetros, como estamos observando aquí. Perfecto. Utilizar la válvula de control de flujo. Muy bien. Y después de cierto tiempo, cuando tengamos unas 28 pulgadas de mercurio, proceder a encender el vacúmetro y así determinar el vacío en micrones de mercurio. Ahora, nuestro siguiente error tiene que ver también con el proceso vacío y consiste en hacer vacío con compresores, que esto es una práctica bastante común. Esto es una mala práctica, porque es que el compresor no está hecho para hacer vacío, está hecho para comprimir gases. Entonces, a pesar que nos puede estar mostrando aquí alrededor de unos 28 pulgadas de mercurio aproximadamente, dentro del punto de vista de la unidad de micrones estamos alrededor de, en el mejor de los casos, de 5000 a 4000 micrones de mercurio, que es un valor muy lejos a los exigidos por los fabricantes para poder determinar una muy buena instalación. Por tanto, este es un error que se hace comúnmente, tener en cuenta que estos equipos no están hechos para hacer vacío, y es lastimoso ver videos donde hay personas adaptando un compresor como bomba de vacío. Eso es muy pésimo, realmente una muy pésima práctica. En el error 21 tenemos otro inconveniente a la hora de instalar o liberar el refrigerante, y es que por el hecho de no tener bomba de vacío, entonces piensan hacer una purga del aire que está en las tuberías y en el evaporador con la presión de refrigerante de la unidad externa. Entonces el procedimiento que hacen es el siguiente: tomamos aquí y vamos a hacer presión sobre el lobus de aquí, de la válvula, en este caso la válvula de succión, y después abrimos un poco la válvula de salida de la unidad externa para que el refrigerante con la presión haga una especie de barrido. Entonces vemos aquí, enroscamos un poco el vástago y vamos a tener esa purga donde supuestamente vamos a sacar el aire, pero también vamos a perder refrigerante. Entonces, ¿por qué es una mala práctica esto? Por muchos motivos. Vamos a ver aquí, ya quito, después de hacer la purga, quito y nuevamente puedo desenroscar aquí el vástago. Es una mala práctica porque no estoy eliminando la humedad que me trae el sistema, y la otra es que estoy descompensando la cantidad de refrigerante que trae el equipo y por tanto estoy reduciendo su eficiencia. No debemos hacer esta práctica, para eso está la bomba de vacío. En el error 22 tiene que ver ya con la parte eléctrica y consiste en que no se usan los calibres de los alambres adecuados para el montaje del equipo especificado por el fabricante. Veamos aquí, en este caso tenemos unos alambres duplex, vean, para alimentación. No debe hacerse esto. Y el otro error que se tiene es que no se colocan terminales. Vean aquí las terminales y vean aquí la alimentación que no tiene terminales. Entonces este también es otro error que nos puede causar recalentamientos aquí e inclusive hasta cortos, porque con el tiempo estos cables se van rompiendo y pueden pasar a otras líneas y podemos tener problemas eléctricos. Por tanto, este es el error 22. Ahora, en el error que seguimos, que es el error 23, consiste en que no se hacen las respectivas adiciones de refrigerante y o aceite cuando se tenga que hacer una extensión de tuberías. Cuando uno hace una instalación y la tubería tiene alrededor de 3 o 5 metros, que es la que trae el fabricante, pero hay que hacer una extensión por las longitudes o las ubicaciones de las unidades internas y externas,
entonces el fabricante da una tabla para que indicar cuánto refrigerante debemos añadir por cada metro añadido. Entonces muchas veces no se respeta esta condición y vamos a tener problemas con la eficiencia del equipo. Correcto. Vemos ahí un ejemplo de cómo se adiciona un poquito. Ahora, el último error, digamos que es un error no tan grave, pero siempre se considera un error, y consiste en que después que hemos hecho la instalación, entonces lo único que nos concentramos es en cobrar, lo cual no es un pecado, pero antes de hacer el cobro respectivo se debe hacer una verificación de las corrientes del equipo, como estamos viendo aquí, así de las temperaturas del interior del recinto y sobre todo de la salida del aire de la unidad interna, para verificar que el equipo está en correctas condiciones y así estar tranquilos y de esta manera saber que hicimos una buena instalación y de esta manera ir a hacer un cobro de servicio al cliente. Bien, doy muchas gracias por la observación a este video. No olviden su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.